compás de la marimba, lunes a viernes, 5 de la mañana, y los fines de semana, 6 de la mañana. Radio Punto, periodismo que da la cara. Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Son las 8 de la mañana, 3 minutos, 3 minutos de este día. Estamos en viernes 17 de febrero 2023. Como siempre, la más cordial bienvenida para usted que nos sigue en las frecuencias de Radio Punto, distribuidas a lo largo y ancho de nuestra bella Guatemala y en el resto del planeta Tierra. Y también la invitación a usted para que se integre a redes sociales. Estamos vía Facebook Live, YouTube y Twitter para que, como siempre lo hace de lunes a viernes, comparta con nosotros su punto de vista, qué piensa, qué opina, qué sugiere sobre los temas que ponemos a discusión en este programa. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante que obviamente pues a los guatemaltecos que queremos el desarrollo del país, una Guatemala mejor, pues nos alegra, nos complace, porque lo que queremos en Guatemala es que las cosas cambien y uno de esos factores es el trabajo, la generación de trabajo. Y vamos a conversar precisamente en esa línea sobre la inauguración en Guatemala de una fábrica japonesa, porque es japonesa, de partes para automóviles en Ayutla, San Marcos. Un hecho que forma parte de la iniciativa lanzada en el año 2022 por el gobierno de Joe Biden y la señora Kamala Harris, conocido como Llamado a la Acción. En ese año anunciaba la señora Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, que una de las empresas que se había acogido a ese llamado era Yazaki, de Japón. Y justo, dicho y hecho, y ya en Ayutla San Marcos, esta empresa japonesa con capital norteamericano cumple con ese llamado a la acción del gobierno de Estados Unidos de América. Sobre ese tema vamos a conversar precisamente sobre la importancia de la inversión en países como el nuestro con nuestros invitados. Ya me acompaña el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista y consultor económico, a quien como siempre le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, licenciado Velázquez, por acompañarnos. Es usted bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Anleo. Un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a toda su audiencia nacional e internacional y a los hermanos migrantes que son muy importantes como persona y también para el desarrollo económico de Guatemala. Para iniciar, licenciado Velázquez, me gustaría conocer su punto de vista preliminar en relación a esa inauguración de una fábrica japonesa de partes para automóviles en Ayutla, San Marcos. ¿Eso cómo lo analiza usted desde el punto de vista de la inversión en países como el nuestro? Es un aspecto muy positivo, doctor Carlos Anleo. Tenemos que tener claro que las inversiones de capital es lo que nuestra gente necesita, lo que necesita Guatemala, Centroamérica y América Latina para crear millones de empleos y muchas oportunidades para que la gente sea arquitecto de su propio destino, para que no dependan absolutamente de nadie más, no dependan de ningún programa de gobierno y para que mejoren sus condiciones de vida en lo familiar. Déjeme contarle que este tema de la inversión de Yazaki no es un resultado de esfuerzos recientes, porque viene desde hace mucho tiempo, de las décadas que en Guatemala se estableció la zona libre de industria y comercio, SOLIC, concretamente en Santo Tomás de Castilla, y en el año 2008 hicimos una reforma a la ley para que estas SOLIC, ahora llamadas CEDEP, Zonas de Desarrollo Económico Especial Público-Privadas, se pudieran instalar en toda Guatemala. Y en el año 2011 hicimos como país una reforma al reglamento, de tal forma que ahora hay zonas de desarrollo económico especial público-privado en el Pacífico, en el Atlántico, en la frontera con México, en Zacapa, y primeramente Dios que se pudieran extender a los 22 departamentos, porque dan condiciones especiales para todas las empresas que están exportando. También se pueden instalar empresas que su mercado natural sea Guatemala. Por supuesto, todos los productos que vengan al mercado local tendrán que pagar sus impuestos,
pero es un esfuerzo importante. Y en el caso de esta empresa japonesa, de origen japonés, Yasaki, que estará fabricando partes para vehículos, la inversión en 5 años prevista es para $160 millones, 1.232 millones de quetzales, para un poco más de 1.200 empleos de forma directa y para más de 5.000 empleos indirectos. Eso multipliquémoslo por 5 miembros de cada familia, es un esfuerzo importante que también va a ayudar a minimizar la migración. El mayor reto, la mayor preocupación, el mayor miedo de los guatemaltecos está en el tema económico. Entonces, todo el esfuerzo que se haga para atraer inversiones de capital, y no hablo solo del gobierno central, debe ser un esfuerzo también de los gobernadores, de los diputados distritales, de los alcaldes, de los medios de comunicación, de los empresarios, los políticos, las iglesias, las universidades y todos los sectores del país, es muy importante. Guatemala es al día de hoy la 9ª economía de América Latina, y nuestro potencial, nuestras fortalezas, nuestra posición geográfica pinta para que en 25 años deberíamos de ser la 5ª economía de América Latina. Eso significaría que tendríamos que generar 5 veces más riqueza de la que estamos generando al día de hoy, lo que en términos económicos se conoce como Producto Interno Bruto, y por supuesto también eso minimizaría la migración, que al día de hoy hay que tener 2 visiones. Una, muy contentos desde el punto de vista económico, que están representando ya cerca del 22% de la generación de riqueza. Sin embargo, tiene un tema social muy preocupante. Eso nos entristece porque obviamente hay desintegraciones de familia y una serie de temas ahí relacionados. Y adicionalmente, para concluir en esta primera intervención, decir de que hace 2 días también ya hubo el anuncio de una de las calificadoras de riesgo reconocidas a nivel mundial, la calificadora de riesgo Fitch, que le da a Guatemala una mejora en su calificación de riesgo país para invertir, y ahora estamos catalogados como BB. Una situación estable, una situación de confianza, y seguramente con esto, este elemento nuevo, deberíamos de tener la capacidad para atraer miles de millones de dólares y generar en los próximos 4 años por lo menos 1 millón de nuevos empleos. Pues qué interesante su punto de vista. Como siempre, le agradecemos, licenciado Velázquez. Y es interesante lo que nos comenta usted, que esto no es nada nuevo, porque cuando vemos las notas de prensa, pues tanto el gobierno actual de Estados Unidos de América como el de Guatemala, pues se echan un baño de flores, ¿verdad? Atribuyéndose cada uno desde su perspectiva, pues este hecho, pues bastante beneficioso para el país, de que gracias a los esfuerzos de ellos, tanto del gobierno norteamericano como el nuestro, esta empresa japonesa pues finca sus intereses en un plan piloto en Guatemala, pero no, usted nos corrige, ya desde el año 2008 y 2011 a través de Solic, pues ya se empezaban a tener visiones positivas para Guatemala en ese aspecto. Le comento, licenciado Velázquez, que también comparte micrófonos con nosotros esta mañana el licenciado Carlos Aníbal Martínez. ¿Quién es el licenciado Martínez? Es un experto y consultor internacional en temas económico-financieros. Licenciado Martínez, como siempre, qué gusto me da saludarlo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es usted bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludos a la audiencia de Radio Punto. Respecto al anuncio de la instalación de una empresa en el departamento de San Marcos, yo lo veo desde varios puntos de vista. El primero es una buena señal, es decir, es una señal significativa. Pero esto se da dentro de un contexto mucho más complejo que el que nosotros
podemos ver a nivel macro. Es decir, al nivel macro como noticia se ve importante, ¿verdad? Pero habría que situarlo en las interioridades del país, y voy por partes. La inversión en Guatemala es una inversión bastante mínima. Cuando nosotros revisamos las cifras, por ejemplo, de inversión de América Latina, en el caso de Guatemala, la inversión de los gobiernos municipales, la inversión local, rebasa con poquito el 1% del PIB. La inversión total, la formación bruta de capital fijo de todo el gobierno no supera el 3%. Históricamente, es más, ha tenido una tendencia a la disminución en los últimos 5 años. Estamos por debajo de la inversión de 2019 en este momento. Es decir, no hay un esfuerzo nacional para incrementar la inversión. La inversión mencionada, ¿verdad?, en San Marcos es un punto estratégico, es un departamento de paso de migrantes, es el departamento que está con más migración en Guatemala, ¿verdad?, precisamente por estar fronterizo con México y por las condiciones de pobreza que hay en esos departamentos. Entonces responde a una cuestión también logística. Ahí nomás está México, el transporte de la producción de esta fábrica, pues obviamente contará con una fluidez de comercio hacia México y hacia Estados Unidos. Pero la inversión no es significativa, es decir, es una buena señal, pero 160 millones de inversión en 5 años para generar 1,000 empleos, pues tampoco es así como una panacea en términos de inversión, ¿verdad? Ayer mismo examinaba, por ejemplo, las cifras de trabajo de Guatemala. Ayer presentó el Instituto Nacional de Estadística la encuesta de empleo e ingresos 2022, sitúa por ahí en 6.9 millones la fuerza laboral del país ocupada. De esos 6.9 millones, 4.9 millones están en la informalidad. Estamos hablando del 71.1%, ¿verdad? Digo, las cifras así brutas, aunque el INE mismo se ha deteriorado bastante en los últimos años. No digo los técnicos, ¿verdad? La dirección del INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha sufrido un deterioro en la calidad de los servicios, aunque los técnicos hagan el esfuerzo de mejorar los productos estadísticos. Bueno, hay una resistencia, no pueden contra la resistencia de las direcciones que se han sucedido en el INE. Entonces, la cifra del 71.1% de informalidad hay que tomarlo con cautela, porque pudiera ser el 75%. Entonces el país necesita un esfuerzo de inversión enorme, en donde el Estado debería jugar un importante papel. En los últimos 4 años, Guatemala se volvió el país de mayor importancia en la expulsión de migrantes a Estados Unidos, superando, por ejemplo, a El Salvador, a Honduras. Ahí por 2018-2019 las cifras de Honduras eran espantosas, impresionantes. Ahora las que son impresionantes son las de Guatemala. A partir especialmente de la pandemia, la expulsión de fuerza de trabajo se disparó. Es decir, el Estado dejó de proveer condiciones básicas, al igual que el estancamiento de la inversión de la inversión privada fue también notorio. Entonces, estos esfuerzos pues son importantes, pero hay otras cosas, por ejemplo, que el Estado y es mucho más importante, o que sería un espaldarazo enorme a la inversión, que es la situación del Estado de Derecho. Es decir, no solo la situación del Estado de Derecho, sino la situación política. Es decir,
en los últimos 4 años ha habido como una especie de subordinación de los poderes del Estado alrededor de la impunidad, de la corrupción. Es decir, no sé cuántos meses llevamos sin cortes, por ejemplo, de apelaciones, sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Prácticamente tenemos un organismo judicial y de facto, operando de facto. Sí. Es decir, en el Congreso, por ejemplo, es notorio la presencia de diputados vinculados al narcotráfico, por ejemplo, los candidatos a alcaldes, a diputados notoriamente vinculados al crimen organizado, y mientras que el Tribunal Supremo Electoral está vía libre, por ejemplo, para participar. Es decir, la misma aplicación de la ley, por ejemplo, está absolviendo a gente vinculada con la corrupción. Es decir, internacionalmente hay un mal mensaje del Estado de Derecho para atraer inversión. Entonces estamos dejando el esfuerzo de inversión a programas específicos, como por ejemplo el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos para detener la migración. Entonces el punto, la inversión en San Marcos se vuelve un punto pequeño, ¿verdad? Y no digo que hay esfuerzos sistemáticos de querer atraer inversión, pero resulta que lo que se hace por un lado se borra por el otro, ¿verdad? Se le ponen más obstáculos desde otro punto de vista, y creo yo que este no es un asunto solo de Guatemala, es un asunto centroamericano. Nosotros quizás no estamos al nivel de deterioro de Nicaragua, pero no somos un país con grandes señales, que vemos grandes señales para ser atrayentes de inversión extranjera. Entonces es una buena señal, pero es un buen comienzo, ¿verdad? Pero lo que necesita el país sí es un esfuerzo muy, muy fuerte, integrado, en términos de señales políticas, en términos de construcción de Estado de Derecho, en términos de construcción de institucionalidad y obviamente en inversión también, tanto pública como privada. Pues interesante y valioso los elementos que ponen sobre la mesa, licenciado Martínez. Antes de ir a la pausa, el licenciado Velázquez le comparto un mensaje que ingresa por acá, vía internet, de Luis Sicaján. Él nos dice: buenos días, saludos desde Panajachel. Ya lo estamos escuchando, nuestro proyecto desde nuestra gente se llama Proyecto Petate. Saludos a nuestro amigo Luis Velázquez. Vamos a la pausa y volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Esta es la primera vez que escuchas este anuncio. Nosotros lo tenemos claro. La repetición de tu anuncio es la clave para que las personas recuerden tu marca, producto o servicio. Anúnciate con nosotros y haz que tu marca esté presente en la mente de tus consumidores. Comunícate al 2412-8484 o visítanos en nuestra web grupoalius.com. Haz que tu marca sea escuchada. Radio Grupo Alius. Punto de Vista. Continuamos. Viernes estamos conversando que Guatemala es, obviamente, para nadie es un secreto, es un país idóneo para la inversión. Muchos que amamos a nuestra Guatemala, a nuestra bella Guatemala, la catalogamos, la clasificamos, y así debería ser un paraíso para la inversión extranjera. Y esto sale a propósito de la inauguración de una fábrica japonesa de partes para automóviles en Ayutla, San Marcos, que, como nuestros invitados han coincidido, es uno de los departamentos más afectados por la expulsión de guatemaltecos, entre paréntesis, por la salida de guatemaltecos en búsqueda de mejores oportunidades. Nos acompaña el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía, analista y consultor económico, y el licenciado Carlos Aníbal Martínez, consultor internacional en temas económico-financieros. Ahora, licenciado Velázquez, ¿qué más podemos aportar a esta conversación? Lo escuchamos.
podemos aportar muchísimo, doctor Carlos Andreu. Un saludo también al licenciado Carlos Aníbal y también a todos los emprendedores y empresarios que nos escuchan en Guatemala y a los hermanos migrantes también, casi 4 millones de guatemaltecos, decirles que sus iniciativas de emprendimiento, de empresarialidad en estas épocas de crisis es cuando más le tenemos que echar ganas y llevarlas a la práctica para transformarlas en inversiones. Y lo que hablaba nuestro amigo empresario en el turismo, que también hay que decir que Guatemala es más que una mina de oro, que litio, que níquel y todos estos materiales preciosos juntos, incluido el diamante. En turismo tenemos una bendición por capitalizar, y este proyecto Petate del cual hablaba Luis, que es una iniciativa para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el turismo, y en este caso del lago más bello del mundo de Atitlán, se puede llevar a muchos municipios, prácticamente a todos. Ahora, regresando al tema de la planta esta de Yasaki, decirles que en el año 2011, con la iniciativa de Solic, se trajo a Guatemala y se le dio todo el respaldo para traer el Congreso Iberoamericano de Zonas Francas, es decir, toda Latinoamérica, España y Portugal, y fue una iniciativa del entonces presidente de Solic, el ingeniero César Ortiz, y se le dio todo el apoyo. Yo fui el ministro de Economía en esa oportunidad, y Guatemala puso muy en alto los distintos proyectos que se tenían y que hoy ya se empiezan a ver cristalizados. Pero decirles que hay a nuestros amigos inversionistas que nos escuchan también de muchos países alrededor del mundo, y a los hermanos migrantes, que Guatemala es un destino para la inversión donde tenemos cualquier cantidad de fortalezas, muchísimas oportunidades, y tenemos millones de metros cuadrados en el Pacífico, en el Atlántico, en el Oriente, en la frontera suroccidente con México, con zonas de desarrollo económico especial, CEDEPS, ya instaladas, ya aprobadas para que se vengan a instalar esas empresas acá y que capitalicemos la situación del rompimiento de la cadena productiva que está sufriendo Estados Unidos a través del nearshoring. Y referirme también a la iniciativa que comentaba el doctor Carlos Andreu al inicio, es ahí donde Estados Unidos tiene que tener una mayor visión para el corto, mediano y largo plazo, que promover inversiones en Guatemala, en Centroamérica, en América Latina, es la mejor estrategia que ellos pueden apoyar para minimizar la migración, para que sus aliados, es decir, nosotros, no seamos ese patio trasero indeseable que les mandamos migrantes, como lo dicen algunos, porque les está yendo gente buena, gente trabajadora, gente que tiene 2 o 3 trabajos y que se está esforzando los 7 días a la semana, pero que aquí en Guatemala podemos producir muchísimo y generar esas oportunidades acá. Por supuesto que hay asignaturas pendientes. Tenemos que hablar en su momento de la infraestructura, tenemos que hablar de la capacitación para el trabajo, de fomentar el espíritu emprendedor y la empresarialidad desde la niñez en los centros de educación, fortalecer nuestros equipos técnicos, tenemos que hablar del gobierno digital, tenemos que hablar de la transparencia, tenemos que hablar de que cada alcalde, corporación municipal y departamento tienen que tener sus planes de desarrollo económico local, de que participen en los consejos de desarrollo, sus comisiones de turismo, de desarrollo agrícola, pecuario, desarrollo económico. Por supuesto que tenemos los pies sobre la tierra, de que hay muchas tareas pendientes. Lo bueno es que desarrollarlas o no depende de nosotros, no depende de condiciones externas, y máxime cuando hay tantas nubes grises en el contexto internacional de distinta naturaleza. Es ahí donde los países tenemos que ver hacia adentro, donde tenemos que sacar fuerzas adicionales, y donde decir, para ganar la batalla externa, primero tenemos que ganar esa batalla interna. Eso significaría llevar las inversiones a los 340 municipios
generar los millones de empleos que la gente está esperando y traducir esa liquidez que está en los bancos, que hay que decirla, hay más de 354 mil millones de quetzales en la banca, que lejos de estar guardados en las bóvedas, se puede traducir en inversiones de capital, en empleos y oportunidades, llevando más acceso al crédito con tasas competitivas. Eso sería equivalente a 50 mil millones de dólares que están ahí en liquidez en los bancos, que se puede llevar a cabo a través de procesos serios de la formalidad, de promover el espíritu emprendedor y por supuesto de la facilitación de parte de todas las instituciones del Estado a través del gobierno digital. Es decir, que también tenemos una asignatura pendiente y ojalá que los candidatos presidenciales y sus equipos técnicos estén escuchando esta conferencia, porque no se trata de ofrecer la lista a Santa Claus de lo que quisieran hacer, o por lo menos lo que leen algunos. Se necesitan esfuerzos serios para el corto, mediano y largo plazo, y también decir de que se ha estructurado ya un plan con visión de país que se denomina Guatemala no se detiene, donde la empresa McKinsey, que es la consultora más grande del mundo, ha venido trabajando junto al sector empresarial, el gobierno y municipalidades para visualizar el país por lo menos a los próximos 25 años. Es decir, de que hay muchísimos retos, pero también esfuerzos y logros concretos como los que estamos hablando ahora. Por supuesto que hay que celebrarlos, pero no hay que dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que remar más fuerte, no solo unos pocos, sino hay que remar desde los 340 municipios, porque el interior de Guatemala es donde está el presente y donde hay futuro. Imagínense ustedes, si el 65% de la generación de riqueza de todo el país lo estamos haciendo en el municipio de Guatemala, ¿cuánto pudiéramos generar nosotros de riqueza, empleos y oportunidades enfocándonos en 339 municipios más? Definitivamente hay un horizonte muy prometedor, pero para eso se requiere 1, un plan, 2, una visión de país, 3, voluntad para hacerlo, y 4, fe y acciones, es decir, poner todos los planes en la práctica y traducirlos en realidad. Qué interesante lo que nos dice el licenciado Velázquez, porque los candidatos presidenciales o a puestos de elección popular en general deberían estar en este momento preocupados en ver cómo atraer inversión, qué hacer para desarrollar mejor sus comunidades. Pero no, hoy en la mañana nos enterábamos que algunos de los principales candidatos a la presidencia están yendo a El Salvador a ver qué se está haciendo para meter a la cárcel a los mareros. O sea, están más preocupados en presentar como oferta de campaña la seguridad que por buscar un desarrollo integral económicamente de Guatemala. Ahora, licenciado Martínez, ya con los elementos que usted nos presenta, por ejemplo, lo que vemos, qué bonito, es un titular en los principales medios de prensa: empresa japonesa asienta sus bases en Ayutla, San Marcos, se generan en principio unos tantos empleos, es lo que vemos, ¿verdad? Pero usted nos está llevando a las interioridades, lo que tenemos. Y según esa encuesta del INE, Instituto Nacional de Estadística, que como usted dice, pues deja más dudas que respuestas en sus investigaciones, tenemos 4.9 millones de guatemaltecos en la economía informal. ¿Qué tenemos que hacer para que algunos de esos 4.9 millones encuentren empleo de calidad a través de la inversión extranjera en Guatemala, licenciado Martínez? Yo creo que hay puntos visibles, puntos bastante visibles, observables en el asunto de las inversiones, y puntos como más sutiles y muy importantes, muy estratégicos. Nosotros hablamos de la cantidad de informalidad, por ejemplo, de la situación política del país. Y digo la situación política porque en cualquier parte del mundo la situación política es un factor clave para las inversiones. Es decir,
si nosotros lo consideráramos como un pequeño vecindario, nosotros no invertiríamos, por ejemplo, si cerca de los vecinos, si los vecinos fueran, por ejemplo, delincuentes, si los vecinos pasaran peleándose, tendríamos cautela, ¿verdad? Ese es un problema que tiene Guatemala, es decir, y no solo Guatemala, sino Centroamérica, ¿verdad? El único país que no tiene esas cualidades dramáticas es Costa Rica. Por eso es que a Costa Rica fluye mucha inversión e inversión de calidad. Por ejemplo, estamos hablando de centros de investigación de Intel, por ejemplo. La maquila de Costa Rica no es maquila de textiles, es maquila de microchips, ¿verdad? Entonces, pero hay en el fondo ya en temas económicos, Guatemala tiene una camisa de fuerza brutal, y voy a tocar un punto sencillo. Los gobiernos, las autoridades económicas siempre se jactan de que Guatemala tiene un enorme equilibrio macroeconómico, ¿verdad? Bueno, una estabilidad macroeconómica envidiable en América Latina, sí, pero tenemos más del 70% de la población en informalidad, una pobreza. El último dato de pobreza que se diagnosticó ahí por 2014 fue los 59.3, pero la pandemia seguramente aún disparó ese porcentaje a cerca del 75%. Entonces, la estabilidad macroeconómica tiene su contracara en esos indicadores dramáticos. Pero la política monetaria, cambiaria y crediticia se vuelve una camisa de fuerza para poder destrabar esos nudos que tiene la economía. Y ya lo mencionaba el licenciado Luis Velázquez, hay una gran cantidad de dinero en el sistema financiero, pero está retenido prácticamente por medidas de política monetaria. Es decir, la política monetaria no se anima a flexibilizar, por ejemplo, las medidas convencionales y permitir que el crédito fluya, por ejemplo, al pequeño productor. Yo no niego que hay programas, por ejemplo, que ayudan a la informalidad en el Ministerio de Economía, a la microempresa, pero cuando uno lee los informes de gobierno, por ejemplo, dice apoyamos a 30,000 pequeños productores, sí, pero no hay 30,000, son más de 2 millones de contratistas en el país. Sí. Entonces 30,000 para 2 millones es una cifra insignificante. No necesita una sociedad que le estén dando programas asistenciales, simplemente necesita que le provean condiciones para trabajar, que le generen condiciones técnicas, económicas y políticas favorables para que puedan desenvolverse los negocios, para impulsar los emprendimientos. Entonces hay un nudo ahí dentro de la política monetaria que no permite la flexibilización del crédito para que fluya hacia los sectores productivos. Por eso es que nosotros miramos siempre que la concentración de la producción y la riqueza está en los grandes consorcios empresariales, pero las gran cantidad de pequeñas y micros empresas tienen muchas dificultades para el crédito. Por eso decía, la inversión en San Marcos es una buena señal, pero es un punto pequeño en todo el país, porque en todo el país encontramos muchas necesidades de capital, de emprendimientos. La gente no se quisiera ir, por supuesto, es un gran riesgo cruzar todo el territorio mexicano, exponerse a una violación potencial de derechos humanos. Pero en el interior del país no encuentra asidero. Ya decía en una ocasión anterior, el sector formal de la economía solo tiene capacidad
de generar 20,000 empleos al año, mientras que como mínimo cada año se incorporan al mercado laboral unos 200,000 jóvenes, es decir, más de 180,000 jóvenes quedan en el aire. Pero si hubieran posibilidades de generar, de hacer crecer pequeñas empresas, pues obviamente el empleo crecería. En cualquier parte del mundo la pequeña empresa es el semillero de empleo, en cualquier parte del mundo. Entonces, creo yo que no es un asunto de largo plazo empezar a corregir esas distorsiones que hay en la economía. Es un asunto de corto plazo. Pero si no se hace, entonces la economía guatemalteca, y no importa cuántas inversiones extranjeras lleguen a situarse, la inversión extranjera no va a sustituir la inversión nacional. Si eso no se hace, entonces la economía se encamina a profundizar la dependencia de dos factores económicos claros, uno legal y otro ilegal. Las remesas familiares asociadas a la migración y al crimen organizado. El hecho de que el Banco de Guatemala no contabilice la economía ilegal es un problema del Banco de Guatemala. Pero que existe. Hace unos meses leía, por ejemplo, un reporte de que en la frontera de Petén cruzaron alrededor de 8 millones de cabezas de ganado hacia México y Estados Unidos, ganado para testarse. 8 millones de cabezas. Esas 8 millones de cabezas pasaron de manera ilegal, mientras que las exportaciones de ganado con mecanismos legales solo fueron 800,000 cabezas de ganado. Vean la magnitud de la economía ilegal. Eso solo lo estoy hablando en una parte, pero todos los contingentes de maíz, por ejemplo, que entran por el Ixcán a Guatemala y que se distribuyen a través de Centroamérica, por ejemplo, maíz, frijol, arroz, ¿verdad? Es decir, la economía ilegal está pujante en el país y eso está dando un gran espaldarazo a la sobrevivencia nacional. Entonces, hay muchas cosas claves que deberían de corregirse, que empezar a corregirse inmediatamente, porque de lo contrario la economía se irá, creo yo, ilegalizando, ¿verdad? Porque cada vez es más importante esa aportación a la que recurren las personas para poder ganar su sobrevivencia. Entonces, el punto aquí es generar un contexto muy favorable para la inversión, tanto nacional como extranjera. Es decir, los gobiernos municipales, tal como lo mencionaba el licenciado Velázquez, los gobiernos municipales deberían de trabajar en programas económicos para fortalecer la economía municipal, porque no es un asunto solo del gobierno central, sino también es un asunto de los gobiernos municipales. Nosotros no tenemos certeza realmente de cuánto es lo que invierten los municipios, porque mucho, por ejemplo, del dinero que les transfiere el gobierno central, bueno, aunque la ley dice que no menos del 90% debería estar dirigido a inversión, ellos lo reportan como inversión, pero realmente no tenemos certeza de que sea. Entonces, en los gobiernos municipales faltan programas de desarrollo económico y social, ¿verdad? Y dejar de estar ofreciendo fiestas o canchas deportivas, no, que tengamos situación real, ¿verdad? Entonces el contexto es mucho más complejo, pero digo, es un buen ejemplo, es una buena señal lo que acaba de ocurrir aquí. Es una señal pequeña, pero es importante, ¿no? Es importante, da una indicación de qué es lo que se podría hacer, ¿verdad? Y el otro asunto también que
es que el empleo que se genere debe ser de calidad. Y cuando hablamos de empleo de calidad, incluye remuneración distintas. El INE, por ejemplo, ayer los datos que medio leí por ahí, en la encuesta del INE, el ingreso promedio que reporta el INE no supera los 3.000. Es decir, está por debajo del costo de la canasta básica. Entonces, si generamos empleos de baja calidad, muy mal remunerados, igualmente la gente seguirá migrando, porque no cubre las expectativas, no cubre sus necesidades esenciales. Y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Reinventa tus posibilidades con Mitsubishi ASX. Diseño y tecnología en una camioneta compacta y versátil. Mitsubishi ASX, ahora con 5 años de garantía de fábrica, 20% de enganche, tasa 8.30 y hasta 96 meses plazo. Ingresa a mitsubishi.com.gt o visita tu agencia Mitsubishi Excel más cercana. Reinventa tus posibilidades con Mitsubishi. Lotería Santa Lucía. ¿Ya compraste tu billete de Lotería Santa Lucía? Todavía no, pero compremos. Tengo la esperanza de ganarme 1,000,000 de quetzales. Compra tu billete de Lotería Santa Lucía porque tú puedes ser el próximo ganador. Punto de Vista. Continuamos. Al final del punto de vista de hoy estamos conversando sobre que Guatemala desde siempre lo hemos considerado como un país idóneo para la inversión, pero hay diferentes factores, muchas veces relacionados con la política, que impiden que seamos vistos como un polo de desarrollo a nivel nacional. Nos acompaña el licenciado Luis Velázquez, el ministro de Economía y analista y consultor económico, y el licenciado Carlos Aníbal Martínez, analista e investigador económico. Licenciado Velázquez, por acá le comparto algunos de los múltiples comentarios que tengo en redes sociales. Freddy Asensio dice: los gobiernos no invierten, solo gastan. Los que invierten son los que ahorran y arriesgan su capital a pesar del gobierno. Iván Morales dice: buen día, esto indica un reporte de un diario de Guatemala. Básicamente el INE indica el gerente técnico Alan García. De los desempleados el año pasado, 19.2% dijo que lleva buscando trabajo más de 52 semanas, 34.1% entre 17 y 52 semanas y el 15.2% lleva menos de una semana. La realidad indica que no hay oportunidades reales de trabajo, mucho menos de inversión. Dani Asensio dice: tenemos que hablar de seguridad, infraestructura, de bajar aranceles a los inversionistas, de garantizar certeza jurídica. Fer Go dice: es lo que tanto necesitamos, que el gobierno facilite la inversión extranjera en todas las regiones del país y no solo en la capital. Son algunos de los múltiples comentarios, licenciado Velázquez. Lo escuchamos. Sí, definitivamente hay mucha gente buscando trabajo y primeramente Dios lo encuentre rápido. Pero lo cierto es que necesitamos crear como unos 4.5 a 5 millones de nuevos empleos. Sí. Y es ahí donde yo ratifico que el acceso al crédito juega un papel muy importante, la formalización también, todos los elementos que ayudan a la competitividad para llevar las inversiones a los 340 municipios. Estoy viendo en este momento una gráfica que ha circulado en las últimas 2 o 3 semanas de la revista Forbes en español, donde tiene el mapa de América Latina y dice las profesiones más deseadas en América Latina, es decir, lo que la mayoría de los latinoamericanos anhelamos de corazón. Y para ser una mina de muchos materiales de los más ricos del mundo, Guatemala aparece que la mayoría de la gente aspira a ser emprendedor. ¡Qué bendición esto! Porque eso se ha reflejado también, adicional a esta gráfica donde muestra el mapa, la revista Forbes, y para que tengamos un parámetro, en México
La mayoría de la gente aspira a ser youtuber, por ejemplo. En Venezuela la gente está aspirando a ser un influencer, etcétera. En el índice de emprendimiento que lleva a cabo el estudio de emprendimiento a nivel mundial a través de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala sale dentro de los 10 países más emprendedores del mundo, es decir, de que tenemos una materia prima de calidad, de que tenemos un insumo importante. Lo que nos está faltando como sociedad y como país y como Estado es realmente facilitar los procesos, facilitar que estos emprendedores se conviertan en empresarios y estos empresarios se conviertan en generadores de empleos, oportunidades a través de la micro, pequeña y mediana empresa. Por supuesto que celebramos las inversiones millonarias que vienen de otros países, bienvenidas sean esas inversiones correctas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que aquí en Guatemala hay mucho potencial, de que aquí hay ideas, de que aquí hay planes, de que aquí hay recursos en todos los sectores. Y no solo debemos de celebrar esas inversiones que vienen de decenas, centenas o miles de millones, que yo ratifico la bienvenida y un aplauso para ellos, pero sin necesidad de irlas a buscar, potenciando ese espíritu emprendedor, formalizando ese 85% de la economía informal que tenemos en Guatemala, apoyando a esos millones de micros, pequeñas y medianas empresas con el acceso al crédito, con la tecnificación, desarrollando la infraestructura que necesitamos en el país. Aquí definitivamente estamos en un paraíso. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de todo ese valor que tenemos, que hemos indicado, y que realmente le demos las condiciones necesarias. No se trata de regalar un solo centavo. Los que regalan bolsas no están viendo el beneficio de la gente y que sean emprendedores, que sean empresarios y que salgan adelante por ellos mismos. Los programas asistencialistas han demostrado que eso no es la solución. La solución es generar las condiciones para que cada persona, en el marco de la libertad, en el marco de un Estado de Derecho, en el marco del libre albedrío, es decir, de poder ejercer su capacidad de decisión y su espíritu emprendedor, salga adelante. Pero eso que yo indicaba del 85% de la generación de Producto Interno Bruto de Guatemala, así es en los países desarrollados. Por supuesto que nos da una gran satisfacción y nos motiva a ver empresas como Amazon, ver empresas como Ford, ver empresas como Oracle, ¿sí? Empresas que están generando decenas de miles de empleos, pero también si hablamos de la economía más grande del mundo, como al día de hoy lo es de Estados Unidos, o que China en el año 2028 va a sobrepasar a Estados Unidos en generación de riqueza, ahí las micros, las pequeñas y las medianas empresas juegan un papel muy importante. Entonces tenemos que tener esos dos enfoques, el enfoque interno, que en mi opinión es sumamente importante, porque ahí tenemos a estos millones de emprendedores, millones de empresarios que están esperando cómo se generen esas condiciones para poder generar un empleo más, 5 empleos más, 10 empleos más. Entonces hagamos una cifra sencilla. Si tenemos 2 millones de emprendedores que quieren poner en práctica su empresa, agarremos que un 10% va a tomar la decisión y va a ser exitoso, nos quedan 200,000, y pongámoslo que cada uno de estos va a generar 5 empleos, para hacerlo fácil, ahí tenemos 1 millón de nuevos empleos, ¿sí? Eso no significa regalarles un centavo, significa darles todas las condiciones a través de las políticas públicas para que ellos puedan entrar en un sistema que les permita viabilizar sus planes estratégicos, ponerlos en práctica, arrancar su empresa, producir, vender, exportar, cobrar, y por ende todos los beneficios que sabemos que conlleva una empresa y todo un sistema de emprendimiento a nivel nacional.
Pues licenciado Velázquez, licenciado Martínez, yo en lo personal les agradezco a ustedes porque esta es una especie, como lo he dicho muchas veces, de cátedra magistral. Ustedes tienen amplia experiencia y conocimiento y son profesionales en temas económicos, financieros, como nos gustaría, y pues sé que 2 o 3 candidatos presidenciales y a puestos de elección popular nos escuchan, que ellos estuvieran tomando apuntes en su blog de notas o sus equipos de campaña. Y con todos los elementos, los insumos que ustedes están aportando en tan solo estos minutos que llevamos, suficiente para tener los principales puntos de una agenda económica de gobierno. Así que muchas gracias a nuestros invitados esta mañana, como todas las mañanas, quienes desfilan en este programa, por el valioso aporte que hacen para un mejor país. En esa línea de lo que usted indica, licenciado Velázquez, me llama la atención algo, y cómo podemos atraer inversión extranjera para generar más empleos. Vea usted esos datos fríos, duros y estadísticos que nos presenta el licenciado Martínez, licenciado Velázquez. Dice que la política monetaria impide, es un freno para que el crédito fluya al pequeño emprendedor, número 1. Número 2, el sector formal solo tiene capacidad para generar 20,000 empleos al año, mientras que 200,000 jóvenes se integran cada año a la fuerza laboral. ¿Cómo lo podemos resolver, licenciado Velázquez? Bueno, por sobre todo lo que digamos en este momento, hay una palabra mágica, que ya lo decía Tomás Alva Edison, ¿sí? Hay algo más potente que la energía, hay algo más potente que una bomba atómica, y eso se llama voluntad, eso se llama actitud, eso se llama disposición de querer hacerlo. Entonces, tenemos que tomar esa determinación como país para hacerlo. Pero ya hablando en términos concretos, prácticos, no en teorías, pues primero hay que tener un plan integral, definitivamente, que abarque todas las áreas, y no solo esperar que cuando salgan esos 200,000 jóvenes, ¿qué vamos a hacer con ellos? No, desde la primaria, empezarlos a formar en temas económicos, en temas de emprendimiento, finanzas, mercadeo, tecnología de la información y de las comunicaciones, pero no prepararlos para que sean empleados, prepararlos para que sean empresarios. Eso viene desde la educación, y eso se debe de empezar a hacer ya. La formalización, otro tema fundamental. Ese 85% de la economía que hoy está en la informalidad, tenemos que tener planes concretos para formalizarlo. Hoy la tecnología, la información y las comunicaciones, el gobierno digital jugaría un papel muy importante, y rápidamente pongo un ejemplo. Este martes fui a renovar mi pasaporte. Una semana anterior, en 3 minutos, llenamos la información por internet. A los 30 segundos el sistema me dio la cita para dentro de una semana, y llegué presencialmente, hice una fila de 1 minuto y en 14 minutos ya tenía un pasaporte ahora para 10 años, ¿sí? No tuve necesidad de pagarle a ningún tramitador ni llamar a un amigo para que me hiciera una campaña que me atendieran. Lo hice como un ciudadano, y todos los ciudadanos deberíamos de poder hacerlo. Si pongo ese ejemplo del pasaporte y lo llevo a una patente de comercio, a una marca, a una trámite en ASAT, a un trámite en el registro mercantil, en el registro de garantías mobiliarias, en el registro de la propiedad, todo eso debería de ser tan eficiente como funciona hoy la banca en la palma de todas las personas a través de un teléfono celular inteligente. Eso juega un papel muy importante. El otro aspecto, el acceso al crédito. Hay una serie de regulaciones internacionales que, en mi opinión, los países desarrollados ya las implementaron, pero nos quieren medir a todos con el mismo parámetro, nos ponen una tranca demasiado alta, y eso cuesta un montón para la mayoría de la población porque no están bancarizados. Es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo para bancarizar a la mayoría de la población, porque cuando la gente ya está bancarizada,
eso les lleva a una cultura distinta de cómo hacer sus operaciones. Yo diría que la banca en Guatemala es una banca competitiva, es una banca estable, es una banca tecnificada, pero sinceramente lo veo como una propuesta, como una exhortación de que debemos de mejorar nuestro apetito al riesgo. Eso quiere decir entrar a nuevos segmentos de mercado, hacia una banca de desarrollo para las micros, pequeñas y medianas empresas, como sí lo tiene Chile, por ejemplo, a través de Banco Estado de Chile, que es un banco del Estado, pero que funciona como un banco privado, concretamente enfocado en la micro, pequeña y mediana empresa. Y para eso en Guatemala tenemos el Banco CHN, para una banca de segundo piso, banca de primer piso, cooperativas, asociaciones, confederaciones, para fomento de la MIPYME. En fin, yo diría que hay una serie de acciones muy concretas que debemos hacer. Y para finalizar, el tema de los migrantes. Por ejemplo, estamos recibiendo más de 18,000 millones de dólares el año pasado. Este año vamos a sobrepasar los 19,000 millones y cada año crece 2 dígitos esta situación. Con tan solo que tengamos la oportunidad de traducir en un 10% de esas remesas en inversiones, pues este año deberíamos de hablar de 1,900 millones de dólares adicionales para inversiones. ¿En qué? En vivienda, inversiones en vegetales, en frutas, en industria, agroindustria, en servicios, en call centers, en turismo, en muchísimas áreas. Es decir, que las condiciones están. ¿Sabemos cómo hacerlo? Por supuesto que sí sabemos cómo hacerlo, pero los que tienen el poder político, el poder de las instituciones, tienen que comprender esta situación, y nosotros los ciudadanos, a través de los distintos sectores de la sociedad, seguir haciendo las propuestas y también exigir para que finalmente Guatemala sea rescatada, reencauzada y se encamine por el camino de la inversión, el desarrollo de las oportunidades que la gente está esperando. Ya estamos en la parte final del programa, licenciado Martínez. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre lo que hemos conversado esta mañana? Bien, Guatemala tiene muchas posibilidades y problemas centrales en términos de economía. Pero en este momento yo sitúo el problema central de la economía en la política. Es decir, es la clase política que se ha instalado en el Estado la que impide que la economía despegue. Así de sencillo. Por ejemplo, no me cabe todavía, no logro interpretar, por ejemplo, que el presidente del Banco Central sea un mercadotecnólogo, por ejemplo, no un economista, ¿sí? ¿Verdad? Lo comparto. No me cabe, por ejemplo, que en algún momento designen a un mecánico como viceministro de Economía, de Finanzas, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir, la clase política mira el derecho de su nariz, no está viendo las posibilidades y las necesidades de la sociedad en general, que debieran de solventarse a través de la economía. Entonces, en este momento, el problema central de la economía está en manos de la clase política, y yo creo que la reforma profunda tiene que venir precisamente del sistema político. Si no reformamos el sistema político, si no le damos cara vuelta al sistema político, dentro de 15 años vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo en condiciones peores. Entonces, mi visión, mi propuesta es que le tenemos que dar cara vuelta a ese sistema político perverso que se ha instalado en el Estado para gestionar sus propios intereses. Es decir, por ejemplo, el gasto público es un pilar importante dentro de la economía, alrededor del 15% del PIB. Pero no solo eso, sino que el Estado también puede ser estimulador y regulador de la economía, aquel que no lo cumple. No es precisamente porque la clase política dejó de interesarse y solo les interesa enriquecerse. Entonces, yo creo que tenemos que darle una cara vuelta total a ese sistema político corrupto para poder llevar adelante las reformas económicas que necesitamos, ¿verdad? Porque el papel, la inversión, el papel del mercado interno no lo sustituye
constituye el apoyo que puede dar la inversión extranjera directa. Al menos que fuéramos un país eminentemente o 100% turístico, ahí podríamos hablar de que la inversión extranjera cumple un papel fundamental y decisivo, totalizador de una economía, o ser un puente de comercio internacional, pero no lo somos. Es decir, necesitamos fortalecer nuestro mercado interno, necesitamos darle rumbo a esos capitales que provienen, por ejemplo, de las remesas, necesitamos limpiar la economía de esa penetración de la economía ilícita, pero eso solo lo podemos hacer si tenemos un Estado fuerte, con visión, con programas y con políticas muy claras. Pues muchísimas gracias como siempre a nuestros dos invitados, el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista y consultor económico, y el licenciado Carlos Aníbal Martínez, analista y consultor internacional en temas económico-financieros. A usted las gracias por haber participado. Muchísimas gracias a los y las internautas por su valiosísima colaboración, como siempre, a través de sus comentarios y puntos de vista. La invitación para el próximo lunes, Dios mediante, cuando enfoquemos otro tema de nuestra palpitante actualidad. Cuídese.